En este momento que vamos a pasar a la reflexión de la palabra de Dios, vamos a hacerlo iniciando con una oración como lo acostumbramos todas las veces. Dios maravilloso, ponemos este tiempo, Señor, en tus manos y oramos, Padre, para que la bendición de tu palabra nos alcance a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que trates con la mente y el corazón de cada una de las personas, Dios, que están siendo confrontados a través de esta transmisión. Oro para que tu palabra sea pertinente, para que tu palabra, Señor, nos hable de manera especial a cada uno, para que tú puedas llenar, Señor, aquellos vacíos espirituales que hay en nosotros y que necesitamos ser confrontados en esa área. Te pido, Señor, que tu palabra nos dé dirección, que tu palabra nos dé consuelo, que tu palabra nos exhorte y nos edifique de una manera muy especial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, en esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema, la responsabilidad moral. Y quiero explicar un poquito acerca de cuál es la idea que quiero compartir con este tema. La responsabilidad moral implica que cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios por las acciones, por la conducta, por nuestro estilo de vida. Cuando Dios nos creó con inteligencia, es decir, con la capacidad de comprender. Dios nos creó libre, es decir, con la capacidad de escoger. Pero estos dos elementos, la inteligencia y la libertad, nos llevan a que todos nosotros tenemos una responsabilidad moral delante de Dios. No nos podemos excusar porque somos la especial creación de Dios. Y como la especial creación de Dios, somos responsables por el tipo de conducta que nosotros tenemos delante del Señor. Dios no cierra sus ojos ante el mal comportamiento de sus hijos. Dios siempre trata de llegar a nosotros con el propósito de que podamos pedir perdón, de que podamos restaurarnos y de que podamos seguir adelante. Pero Él da una responsabilidad moral al comportamiento, a la conducta de cada uno de nosotros, con el hecho de saber de que vamos a dar cuenta de nuestras acciones y que por eso debemos de estar siempre solventes delante de Dios, alineados a la palabra del Señor y deseosos de querer agradar a Dios a través de nuestra conducta. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia en donde encontramos de manera clara este aspecto de la responsabilidad moral del creyente. Vamos a ir a la historia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 del libro de Génesis, encontramos un ambiente armonioso. El hombre estaba en las condiciones perfectas, tanto físicamente como socialmente, espiritualmente. Pero cuando pasamos a Génesis capítulo 3, encontramos que toda esa situación cambió. ¿Por qué cambió? Porque el hombre se salió de la cobertura de Dios. Y precisamente eso es lo que hace la desobediencia. Antes del pecado, Adán y Eva estaban bajo una actitud de dependencia, estaban sometidos al señorío y la autoridad de Dios. Cuando ellos desobedecen, entonces eso trajo un estado de rebelión, un estado de independencia. Ahora sí, Adán y Eva estaban alejados de la cobertura de Dios y eso trajo graves consecuencias. Dios no cerró sus ojos ante la situación de ellos y al leer la palabra encontramos cómo Dios los hizo responsables por causa de su conducta. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 3, y vamos a leer acerca de este incidente. Leemos entonces lo que la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 3, el versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que ha hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Que el Dios de los cielos nos bendiga por medio de su santa palabra. Hermanos míos, en esta historia hay un versículo que es bien revelador, y es el versículo 6. Allí se nos enseña que la mujer vio que el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal era un fruto codiciable y bueno para comer. Eso generó que ella se sintiera impulsada a participar de ese fruto. Y precisamente, mis amados, así es el pecado. El pecado siempre se presenta como algo atractivo, como algo codicioso, como algo que provoca satisfacción, pero al final crea un vacío en el alma que nada lo puede llenar. Sin duda alguna, aquí nosotros vemos cómo Dios confrontó a esta pareja por causa de haber desobedecido a su voz. Dios confrontó a la serpiente, Dios confrontó a la mujer, Dios confrontó al varón. ¿Por qué? Porque había una responsabilidad moral en ellos. Cuando Dios le dice a Adán: de todo árbol que hay en el huerto tú puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y cómo Adán le transmite también este mandamiento a su esposa, a Eva, nos damos cuenta de que ellos eran capaces de poder comprender las implicancias de la desobediencia, pues Dios les estaba proveyendo a ellos
de una inteligencia y de un gran razonamiento para poder entender. A la misma vez, Dios no los automatizó para que ellos obedecieran. Adán y Eva no estaban programados para obedecer. Dios les concedió a ellos libertad, y la libertad era la capacidad que ellos tenían para poder elegir. Bajo estas dos premisas, inteligencia y libertad, Adán y Eva eran responsables delante de Dios por su conducta. Recordemos que estos dos elementos también los tenemos cada uno de nosotros. Tenemos razonamiento y tenemos voluntad. Nuestro razonamiento y nuestra voluntad nos hacen responsables delante de Dios por la conducta, por el comportamiento que nosotros tenemos delante de Él. Podemos poner miles de excusas, pero ninguna de esas va a tener el suficiente peso, el suficiente valor para podernos eximir de responsabilidad. Por el contrario, somos responsables delante de Dios por nuestras acciones. En esta historia de la tentación, de cómo Adán y Eva ceden ante las insinuaciones de la serpiente y cómo hay consecuencias graves que se mencionan aquí, yo quisiera ver este pasaje desde dos perspectivas. La primera, ver primeramente el accionar de la serpiente. Ese accionar es bueno evaluarlo, es bueno hacerle un escáner, porque esa forma de actuar de la serpiente es la que nos ha traído mucha desgracia, mucha destrucción a nuestra vida, porque lo que hizo con Adán y Eva lo ha repetido como una fotocopia a través de lo largo de la historia de la humanidad, y siempre tiene la misma línea para apartarnos de la gracia de Dios. Entonces, lo primero que yo quisiera ver es el accionar de la serpiente, y en un segundo momento vamos a ver cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Veamos primeramente el accionar de la serpiente. El accionar de la serpiente lo vamos a ver de 4 maneras. Número 1, la serpiente tergiversó. Quiero que ustedes noten eso. La serpiente tergiversó la palabra de Dios. La serpiente se acerca a Eva y le dice: ¿con que Dios te ha dicho que de todo árbol del huerto puedes comer? Noten ustedes cómo hay una tergiversación de la palabra, porque Dios no dijo que todo árbol era malo. Dios simplemente dijo: el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero ahora vemos nosotros a la serpiente tergiversando el principio de la palabra de Dios, cambiando el sentido que la palabra de Dios había dado a Adán y Eva, y trayendo confusión mental en la mujer. Permítame decirle que esta tergiversación de la palabra, el enemigo la ha mantenido a lo largo de toda la historia. El diablo es experto en tergiversar la palabra de Dios para traer confusión, para que nosotros no tengamos el mandamiento claro, para distorsionar nuestros pensamientos y para desviarnos de la obediencia al Señor. Entonces, lo primero que notamos aquí nosotros es que la serpiente tergiversó. Número 2, con relación al accionar de la serpiente, lo segundo que vemos aquí es que la serpiente minimizó. Noten ustedes cómo se enseña aquí en la Biblia diciendo: no morirás. Dios dijo: si tú participas de ese árbol, ciertamente morirás. Pero ahora la serpiente dice: no morirás. Entonces, aquí nos encontramos nosotros cómo la serpiente minimiza el pecado, lo lleva a su mínima expresión, tratando de decir que el pecado en realidad no es grave y que el pecado no va a causar daño en la persona que lo practica. Hermanos míos, ¿acaso no estamos nosotros siendo confrontados con esa misma falsedad? ¿Acaso el enemigo no ha minimizado también el pecado en nuestros días? ¿Acaso hoy en día hay muchas personas también que viven una vida en abierta desobediencia delante de Dios,
creyendo de que sus acciones no va a traer mayores consecuencias. Hay gente que piensa que un día van a morir y ahí se va a terminar absolutamente su existencia y que no van a tener que dar cuenta a Dios por causa de sus malas acciones. El enemigo es experto, como les decía, en minimizar las consecuencias de la desobediencia, para que el ser humano se sienta abierto a pecar, abierto a tomar acciones en contra de la perfecta voluntad de Dios y así acarrear mayor daño y condenación para su propia alma. Número 3. Con relación al accionar de la serpiente, la tercera cosa que nosotros podemos notar aquí es que la serpiente acusó a Dios. La serpiente acusó diciendo: Dios sabe que el día que ustedes participen de ese fruto, serán igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Noten ustedes esa declaración: serán iguales a Dios. Es decir, la serpiente está acusando a Dios, diciendo: Dios le está a ustedes limitando de poder llegar a ser como Él. Dios no quiere que ustedes tengan conocimiento del bien y del mal. Fíjense ustedes, hasta ese momento Adán y Eva solamente tenían conocimiento del bien. Ellos conocían el bien de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, pero no tenían conocimiento del mal por cuanto todavía no había pecado. Pero ahora dice la serpiente: ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. En realidad, hermanos, Dios también conoce el mal, pero lo conoce de la misma manera como un médico conoce el cáncer. No porque lo padezca, sino porque lo ha estudiado. Ahora, la idea era querer elevar al hombre a la misma condición de Dios. Y nosotros sabemos por el conocimiento de la palabra que fue ese incidente, ese hecho, lo que hizo que Luzbel fuera destituido de la presencia de Dios. Cuando él usurpa el trono y quiere ser igual a Dios, entonces es desechado. Y ahora la serpiente, que conoce lo que lo llevó al fracaso, le dice a la mujer: ustedes van a ser como Dios. Es decir, van a estar al mismo nivel de Dios y van a tener la misma capacidad de Dios. Ustedes van a ser semejantes a Dios. Entonces ahí encontramos nosotros que la serpiente acusó. Finalmente, con relación al accionar de la serpiente, lo cuarto que podemos ver es que la serpiente plantó. Mis hermanos, la serpiente plantó la duda en la mente de la mujer, plantó esa confusión de que ahora ¿qué hago? ¿Obedezco o no obedezco? ¿A qué voz le hago caso? ¿La voz de Dios que me ha dicho no participes de ese árbol o del fruto de ese árbol? ¿O la voz de la serpiente que está diciendo no vas a morir y vas a ser como Dios? Ahí estaba plantada la duda. Y esa duda que fue plantada en la mente y en el corazón de la mujer fue la que al final desembocó en la transgresión, en la desobediencia, en ese acto de independencia, de actuar en contra de una orden expresa de parte de Dios. Entonces, cuando vemos en esta historia el accionar de la serpiente, encontramos cuatro cosas con relación a ese accionar. Número 1, la serpiente tergiversó. Número 2, la serpiente minimizó. Número 3, la serpiente acusó. Y número 4, la serpiente plantó. Estábamos diciendo que lo que plantó fue la duda en la mente y en el corazón de la mujer. La segunda cosa que yo quiero que miremos en esta historia son las consecuencias del pecado. Esta parte es muy importante porque eso tiene que ver precisamente con la responsabilidad moral. Toda acción va a tener una consecuencia. Si la acción es buena, entonces el resultado va a ser bueno. Si la acción es mala, entonces el resultado va a ser malo. En el caso que nos ocupa de la historia de la desobediencia de Adán y Eva, vamos a encontrar resultados negativos precisamente porque lo que ellos hicieron fue un acto
de total transgresión a un mandamiento claramente establecido de parte de Dios. La Biblia dice que ellos participaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y en ese momento sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza, hicieron delantares de hojas, y cuando Dios comenzó a pasearse en medio del huerto, entonces se escondieron y al final fueron confrontados con la voz de Dios. ¿Qué consecuencias podemos nosotros notar en esta historia con relación a el pecado de Adán y Eva? Yo quisiera mencionar aquí por lo menos 4 consecuencias. Número 1 es que se rompió la relación entre el ser humano y su creador. Noten ustedes, se rompió la relación entre el ser humano y Dios. Y probablemente esta es la consecuencia más grave. La consecuencia más grave no es que Adán y Eva hayan perdido un paraíso, con toda y la belleza que tenía ese huerto. La consecuencia más grave es que ellos perdieron su comunión con Dios. Antes de esa desobediencia, Adán y Eva disfrutaban de una comunión plena y perfecta con Dios. Dios se paseaba en medio del huerto y podían conversar como quien platica con su compañero, con un amigo, con un familiar en nuestros días. Pero una vez que ocurrió el acto de desobediencia, se rompió esa relación. El hombre dejó de tener más comunión con Dios y el hombre comenzó a esconderse de la presencia de Dios. Ahí vemos nosotros entonces, mis hermanos, esta consecuencia grave. El espíritu de Adán se muere y deja de tener comunión con su Creador. El espíritu de Eva se muere y ella también deja de tener comunión con su Creador. Y ese espíritu muerto ahora es heredado a toda su descendencia y en consecuencia a toda la humanidad. Y es por eso que hay mucha gente que les cuesta poder tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque tienen su espíritu muerto. Y allí con un espíritu muerto, entonces no pueden acercarse a su Creador. Entonces, la primera consecuencia es que se rompió la relación entre el ser humano y Dios. Se distorsionó esa relación correcta que existía con el Creador. Número 2. La segunda consecuencia del pecado es que se rompió la relación entre el ser humano y su interior. Mis hermanos, la relación entre el ser humano y su interior se rompió. Y eso tiene que ver con el hecho de que ahora la vergüenza, el rechazo, comenzó a ser parte de las cosas que se movían en el corazón de Adán y Eva. Sentimientos que antes no había experimentado, ahora comenzaron a aflorar. El sentimiento de sentirse culpable, el sentimiento de sentirse despreciado, el sentimiento de asombro, el sentimiento de sentirse rechazado por Dios, aunque era solamente un sentimiento, pero allí estaba. Y eso generó otros sentimientos más adelante que fueron más perversos, como el odio, como el sentimiento de la envidia, como el sentimiento del orgullo, como el sentimiento de la vanagloria. Todos esos males comenzaron a aflorar en el corazón. ¿Por qué razón, hermano? Porque se rompió la relación entre el ser humano y su interior. Ahora ya no había esa paz, ahora ya no había tranquilidad, ahora lo que había era desesperación, ahora lo que había era una revolución dentro del alma de Adán y Eva que lo hacían sentirse atrapado en sentimientos negativos que nunca antes había experimentado. Número 3. La tercera consecuencia del pecado de Adán y Eva es que se rompió la relación entre el ser humano y su prójimo. Se rompe la relación entre el ser humano y su prójimo. Noten ustedes que ahora Adán y Eva se comienzan a confrontar entre ellos mismos. Adán acusó a su esposa,
Pero Eva también acusó a la serpiente. ¿Por qué? Porque ahora la relación entre ellos es una relación que comienza a tener tropiezo. Ahora Eva ya no es esa ayuda mutua. Ahora lo que ellos tienen son acusaciones mutuas. Y comienza a haber una diferencia en las relaciones de ellos, de tal manera que Dios mismo le dice a la mujer: tu deseo va a ser sobre tu marido, él se va a enseñorear de ti. Y podemos ver entonces que ahí hay una desigualdad que se genera producto del pecado, porque ahora la relación del ser humano con su prójimo se ve distorsionada, se ve afectada. Y es lo que nosotros podemos ver, mis amados, en nuestros días, cómo existe esa distorsión con nuestro prójimo. A veces ocurre por causa del color de piel, otras veces ocurre por causa del sexo, otras veces ocurre por causa de la nacionalidad, por causa de los recursos, por causa de la raza. Al final de cuentas, tenemos una cantidad de fronteras que nos separan de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, de nuestros semejantes, producto de la desobediencia de nuestros primeros padres. Finalmente, la cuarta consecuencia que quiero mencionar aquí es que se rompió la relación entre el ser humano y su entorno. Se rompe esa relación entre el ser humano y su entorno. ¿Por qué motivo? Porque al principio la creación estaba sometida a Adán. Y Dios le había dicho a Adán de que él se iba a enseñorear sobre toda la creación. Pero ahora, producto de su desobediencia, Dios le dice a este varón: la tierra va a producir espinos. Sus fuerzas ya no van a ser las mismas que al principio. Espinos y cardos te va a producir. Y cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2, nos encontramos cómo la creación misma gime por causa del pecado de nosotros los seres humanos. Tenemos allí entonces, hermanos, 4 consecuencias que genera la desobediencia de Adán y Eva. La primera es que rompe la relación entre el ser humano y Dios. La segunda es que rompe la relación entre el ser humano y su ser interior. La tercera es que rompe la relación entre el ser humano y su prójimo. Y la cuarta es que rompe la relación entre el ser humano y su entorno. Hermanos míos, Dios hizo responsable a Adán y Eva por causa de su acción. Eso no cambia, eso no ha variado. Ahora ya no es Adán y Eva, ahora somos cada uno de nosotros. Y permítame decirle que delante de Dios, todos nosotros somos responsables por el tipo de comportamiento, por el tipo de conducta que tenemos delante de Él. Quiero terminar diciendo de que Dios hizo delantales para Adán y Eva, cubrió la desnudez de ellos, y la Biblia dice que lo hizo con la piel de un animal. Dios accionó ante el hecho de la vergüenza que provocó el pecado en estas personas. Dios, es cierto, los responsabilizó por su acción, pero a la misma vez brindó una salida. Y esa salida se llama perdón. Esa salida se llama misericordia. Esa salida se llama acto de compasión. Permítame decirle, mi hermano, lo más grave no es pecar. Todos nosotros tenemos una responsabilidad moral delante de Dios porque tenemos que dar cuenta a Dios por nuestras acciones. Pero la palabra de Dios nos dice que todo el acta de los decretos que nos era contraria, Cristo Jesús la ha clavado en la cruz. Y eso significa, mi hermano, que si usted le entrega su vida a Cristo, todo ese historial que usted tiene producto de una vida de desobediencia, Cristo Jesús lo clava en la cruz y le da a usted la oportunidad del perdón y de la vida eterna. Eso quiere decir que en Cristo Jesús hay una nueva oportunidad. Si le hemos fallado, si hemos pecado, si hemos hecho lo malo delante de Él, tenemos la oportunidad del perdón, tenemos la oportunidad de su gracia, tenemos la oportunidad de su misericordia. Espero que a través de la palabra que hoy hemos compartido, usted sienta también
la oportunidad de volver a Dios. No esté en desobediencia, no esté apartado de Dios. Dios te va a pedir cuenta por cada una de tus acciones. Pero si hoy te arrepientes y le pides perdón a Dios por causa de tu desobediencia, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad y Dios nos da una oportunidad para comenzar de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, de manera muy especial a cada una de las personas que en esta ocasión se unieron a esta transmisión. Los que han escuchado esta palabra, oro por ellos para que a través de la palabra que hoy comparto, tú seas, Señor amado, concediéndoles la oportunidad de ser bendecidos de una manera muy especial. Oro por ellos para que tu gracia los perdone, para que tu sangre preciosa nos limpie de toda maldad y de todo pecado y podamos tener solvencia espiritual delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, mis amados, por haber compartido este tiempo con nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes de una manera muy especial y será hasta la próxima ocasión. Bendiciones a todos.